estuvo como candidato para la Asamblea Nacional. Quisimos invitarlo. Ayer hicimos un reconocimiento público a su planteamiento de no analizar la situación política actual en su condición de candidato. Realmente es plausible, es de reconocer ese tipo de actitudes. Nos da mucho gusto recibirlo ahora, abogado Mauro Andino Espinosa. Qué gusto recibirlo. Muchas gracias, estimada Mayra. Gracias por la invitación. Un saludo cordial para toda la audiencia. En primer lugar, permítame agradecer a esos más de 26,000 electores que confiaron en la propuesta legislativa de Pachacuti y de quien lideraba esa lista acá en el distrito centro norte de la capital, Mauro Andino Espinosa. Hicimos una campaña llena de alegría, de esperanza, de propuestas. Comparecimos, debatimos en todos los espacios donde nos invitaron. Al final no se consiguió el objetivo. Sin embargo, creo que haber quedado terceros luego de las dos grandes maquinarias electorales, ADN y la Revolución Ciudadana, fue un mérito enorme para nosotros en una circunscripción compleja por una serie de circunstancias sociales, económicas, políticas, y triunfar de alguna manera o imponernos sobre maquinarias como el Partido Social Cristiano, Construye, la Izquierda Democrática, Suma y varios actores políticos relevantes de acá de la capital, también es meritorio. Así que estamos contentos más allá de no haber obtenido el resultado. Indudablemente quería ganar, pero a veces no se puede, pero las carreras políticas también son de largo aliento, ¿no? Esto no es de velocidad, sino de resistencia, así que más bien listo y predispuesto para volver también al análisis político para poder expresar nuestras opiniones. A las órdenes. Con 13 minutos, y es saludable mostrarle una vez más nuestro afecto personal, abogado Mauro Andino Espinosa. Se ha perdido ese sector y el país, un buen aporte en la Asamblea. Se ha perdido. Se lo digo como amigo, se lo expreso públicamente, pero el trabajo permanente que usted ha venido dando y ha dado desde la academia, los aportes que hace a la sociedad ecuatoriana, no van a disminuirse por el hecho de esta contienda electoral. Entiendo yo que esa es la predisposición de este profesional de la República del Ecuador, que hoy lo están escuchando. Estimamos que el idealismo, la decencia, la actitud caballerosa, firme, también firme y valiente en la política, hubiera sido pues de gran valor para el país que usted haya sido elegido como asambleísta, legislador del país. Lamentablemente las circunstancias políticas, las trampas así son, pero usted está joven todavía, hay que meterle ñeque, hay que seguir adelante. Jamás la madre de los éxitos, como yo digo, es las constancias, y tiene usted para darle al país muchísimo. Por eso siempre privilegiamos la entrevista con usted. Lamentablemente estos días de elecciones usted caballerosamente mismo dijo: no quiero hablar porque estoy candidato por acá, que ni sé cuánto, no quiero hablar de los temas solo de la candidatura en Quito, y en ese sentido pues queremos ratificarle nuestro aprecio y gran consideración desde Radio Morena. Una de sus preocupaciones, doctor Mauro Andino Espinosa, la situación de los actos de violencia. Vi en sus comentarios, y ampliemos un poquito, este 2025, el primer mes, un año el que iniciamos, enero, pero realmente alarmantes cifras. ¿Qué debemos y qué tenemos que hacer? Mire, Roberto, realmente la situación de criminalidad, de muertes en el país, constituyen una tragedia nacional. Yo creo que es evidente que el Plan Fénix ha fracasado. En vez de al menos avanzar un poco, creo que no solo que estamos estancados, sino que estamos retrocediendo. Los homicidios hoy por hoy constituyen la principal causa de mortalidad en el país. Escúchese bien esto. La gente ya no muere por enfermedades, la gente no muere por accidentes de tránsito, sino que la primera razón para que un ecuatoriano pierda la vida en nuestro país son los homicidios, las muertes violentas. Y esto es gravísimo y refleja el estado de precariedad de nuestro sistema institucional en materia de seguridad pública. Creo que si es que algún rato se ha hablado del Plan Fénix, en la práctica no existe y no se cumple con lo que señala la Ley de Seguridad Pública, que establece
la construcción y la ejecución de dos tipos de planes. Por un lado, un Plan Nacional de Seguridad Pública, que según esta ley debería dirigirlo y diseñarlo, ponerlo a consideración de una serie de autoridades de las distintas funciones del Estado, quien funge o quien haría las veces de secretario de coordinación de seguridad pública en el país, pero esa secretaría en la práctica ya ni siquiera existe o se fusionó con otra secretaría. Y debajo de este Plan Nacional de Seguridad Pública, el mismo cuerpo legal señala que debería existir un plan de política criminal. La gran pregunta es, ¿existen estos documentos? Y si es que existen, ¿efectivamente se los están ejecutando? Y yo creo que la respuesta cae por su propio peso. No existen. Realmente esto es lamentable porque se deja de proteger el bien jurídico más preciado que tenemos los seres humanos, que es el derecho a la vida. Y de la mano, por supuesto, el derecho también a la propiedad privada, que usted no le quiten, no le roben su propiedad que ha sido comprada con tanto esfuerzo, desde cuestiones tan elementales como un celular hasta cuestiones, pues, evidentemente más grandes. De la mano, yo sí creo que esto también obedece a una serie de indicadores sociales que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos publicó en su informe anual en enero de este año, dando cuenta que, por ejemplo, si uno compara las cifras de pobreza de diciembre del 2024, los índices de pobreza y de pobreza extrema son los más altos comparándolos desde la pandemia. Es decir, que durante este año, o durante el año pasado, perdón, de gestión del gobierno nacional, la pobreza y la pobreza extrema regresó a límites que solo se habían vivido durante la pandemia del COVID-19. Más de 5 millones de ecuatorianos viven en esas condiciones, pero además el INEC ha demostrado con datos oficiales que las cifras de subempleo y de empleo inadecuado se han incrementado. Teníamos un empleo adecuado del 36% en diciembre del 2023 y si lo comparamos con diciembre del 2024, la cifra se reduce al 33%, es decir, que aproximadamente algo más de 260,000 empleos formales se perdieron. La cifra, el cobro, entre comillas, del seguro de desempleo ante el sistema de seguridad social también se incrementó durante el año pasado. La situación del país, reitero, el diagnóstico, en vez de avanzar, nos refleja que hemos retrocedido. Y esto es grave porque significa que el gobierno nacional no ha hecho bien la tarea, ni el presidente Noboa, ni las distintas carteras de Estado. De la mañana con 20 minutos. Estamos ya luego de los resultados electorales que se completaron, al menos en las aplicaciones del Consejo Nacional Electoral, el 100% de escrutinio. Sí, estamos a la espera de que se cumpla el calendario para la publicación oficial de resultados, pero se viene indudablemente la segunda vuelta electoral. Hemos escuchado con mucha atención sus planteamientos de la posibilidad de ser un puente para que haya un diálogo entre el candidato que quedó en tercer lugar, el doctor Leonidas Issa, y la candidata Luisa González. ¿Por qué? ¿Cómo será su planteamiento y su propuesta en esta segunda vuelta electoral? En mí confluyen varios Mauros, un Mauro que es analista, un Mauro que es académico universitario, pero también un Mauro que decidió dar un paso hacia la política activa. En ese marco y teniendo una perspectiva ideológica progresista, de izquierda, nunca lo he negado, yo siempre he estado defendiendo los derechos de la gente y las causas mayoritarias como son salud pública, educación pública, empleo y salario digno. En ese marco y entendiendo la tragedia que vive el país, yo he señalado con claridad que es el momento de generar una gran plataforma democrática ante todo, ni siquiera solo de izquierda, porque yo también he hecho una invitación a sectores de derecha, de centro derecha, que yo sí creo que son democráticos. Yo creo que hay sectores liberales, conservadores de nuestro país, que sí defienden los principios republicanos de división de poderes, que defienden los principios democráticos de no perseguir adversarios, de no proscribir candidaturas rivales. Y creo que en ese sentido,
la izquierda, los progresismos y sectores de derecha también, que son democráticos, deberían confluir en una gran plataforma para construir un programa de gobierno que pueda incorporar una serie de políticas que representen a estos sectores. Ahora bien, Pachacutic y Leonidas Issa sacaron una votación nacional que no es nada despreciable, que representan más de 500,000 electores que decidieron apostar por un programa de gobierno que defiende el medio ambiente, que defiende la ecología, pero que también defiende el valor de lo público, que defiende los derechos sociales de la gente. A título personal, yo había hecho una invitación para que se sienten a dialogar. Y si es que Mauro Andino o cualquiera de los otros actores involucrados podemos ser pequeñas piezas de un gran engranaje que permita generar condiciones para esa plataforma de izquierdas, progresista, democrática, bienvenido sea. Indudablemente quienes tienen que sentarse a conversar y a dialogar son Leonidas Issa y Luisa González, nadie más que ellos, porque ellos fueron los candidatos a la presidencia de la República. No pueden existir intermediarios, no pueden existir actores políticos más relevantes que los que participaron en la contienda política. Y en eso me parece que Leonidas Issa ha sido absolutamente claro. Ahora, hay que esperar y hay que respetar los procesos democráticos internos del movimiento indígena. Las lógicas de la CONAIE no son iguales a las de los partidos y movimientos políticos. ¿Por qué? Porque allá hay reuniones, hay grandes asambleas, desde lo parroquial, lo cantonal, lo provincial, se eleva a lo regional y luego se llega al Consejo Político Nacional. Por eso es que Leonidas Issa ha dicho con absoluta claridad que una posible decisión de la CONAIE, me parece, si mi memoria no me falla, se la anunciará el 20 de marzo, con lo cual habrá que esperar para ver si es que se puede llegar o no a este tipo de acuerdos políticos en estos sectores. Mauro Andino, para muchos hombres superiores, pensar en izquierda y derecha no les asusta ni les preocupa, y es volver a lo anterior. Yo creo que los principios republicanos son más nobles, los principios liberales también. Lógico, también ahí hay una posición revolucionaria, hay una posición de extrema derecha y derecha, hay de comerciantes en nuestro país. Yo creo que es necesario un movimiento de salvación nacional. En ese sentido, ese movimiento de salvación nacional podría dar como resultado que todas las gentes vayan allí. Hay gente de derecha a derecha que está de acuerdo en ciertas cosas, la defensa de los intereses populares. Hay gente de centro igual, hay gente liberal y republicanos o nacionalistas o de centro que piensan en eso. Así que un gran movimiento de salvación nacional sería lo ideal, se ha comentado mucho. Estoy de acuerdo con su criterio, doctor, y por eso yo incorporaba en mi mensaje no solo a sectores progresistas o denominados de izquierda. Yo sí creo que hay actores políticos también de derecha y de centro derecha que ante todo respetan el régimen democrático, que respetan los principios y las virtudes republicanas, la división de poderes, que me parece que es fundamental, que a veces puede sonar bastante etéreo ante el ciudadano común, entendiendo también que el ciudadano tiene urgencias mucho más palpables. A veces el ciudadano no se fija mucho en los problemas institucionales y no tiene culpa de aquello, porque si el ciudadano de a pie no tiene para comer, para llenar el estómago de sus hijos, para curar las enfermedades de sus seres amados, si no tiene certeza de que al ir al trabajo no le van a quitar la vida, no le van a robar, pues indudablemente no podemos pues exigir que se esté preguntando o se esté cuestionando sobre si el presidente hace bien o mal en trapear el piso con la Constitución, lo cual evidentemente es gravísimo. Pero a lo que quiero llegar es que todas estas corrientes y estas perspectivas políticas que sí valoran el régimen de derecho, que sí respetan el Estado constitucional de derechos y de justicia, que al menos lleguen a un acuerdo elemental de respetar la Constitución, de respetar a los adversarios políticos, que tanta falta creo yo hace en nuestro país. Por ejemplo, un acuerdo básico debería ser: ganes tú o gane yo, no te voy a perseguir,
No voy a usar el aparato de justicia para proscribirte, para meterte a la cárcel injustamente. No voy a meter mis influencias o mis manos en el sistema de justicia. Ese debería ser, por ejemplo, un principio fundamental en el que la gran mayoría de fuerzas políticas coincidan. En el campo social, yo creo que si es que existen coincidencias en que se debe defender el valor de lo público en salud y en educación, ya sería un enorme avance, un enorme progreso político en términos de diálogo y de acuerdo social para poder construir mínimos consensos que permitan también salir de una polarización que ha quedado bien marcada en el país. Esa enorme grieta entre pros y antis me parece que tampoco nos hace bien, porque también se ha inoculado un lenguaje de odio, un lenguaje de confrontación en los distintos espacios familiares, laborales. Hoy casi que es imposible poder conversar y discutir sanamente sobre la política del país. Y también ha reverdecido de alguna manera ciertas posiciones regionales para hacer política o para discutir sobre política en el país. Creo que hay que salir de estas lógicas polarizantes por el bien de la sociedad y para intentar construir una comunidad política que incorpore a los más y deje de lado esas posiciones que creo yo son minoritarias, pero que benefician a ciertos grupos de alimentar los lenguajes estigmatizantes o los lenguajes de odio. Definitivamente, doctor Mauro